en base a C, que es el coeficiente de descarga. Es la ecuación 12.22 del libro. Entonces tenemos la ecuación práctica, donde C es el coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga, como vamos a ver más adelante, se obtiene más que todo en laboratorio. E es el factor de velocidad de aproximación y viene dado por la siguiente ecuación. Beta es la razón del diámetro del medidor de flujo sobre el diámetro del tubo, D minúscula sobre D. Esto nos va a ayudar a hallar el factor de velocidad de aproximación. AM medios es el área de la sección transversal del medidor de flujo. Entonces es el área de la constricción, pi d cuadrado sobre 4. Entonces hablemos del coeficiente de descarga. El valor del coeficiente de descarga depende del número de Reynolds, del flujo y de la geometría real del medidor. Entonces decimos que el coeficiente de descarga también es la relación que existe entre el flujo real y el flujo teórico. La siguiente tabla muestra valores de coeficientes de descarga para diferentes materiales y geometrías en tubos de Venturi. Como por ejemplo, tenemos que si nuestro número de Reynolds va de 2 a la quinta, está entre 2 por 10 a la quinta y 2 por 10 a la sexta, nosotros necesitaremos ubicar un beta entre 0.3 y 0.75 para obtener un coeficiente de descarga de aproximadamente 0.984 con un error del 0.7%. Entonces estamos hablando de un material que se le dice función sin maquinar. Igual hacemos la misma deducción para fundición maquinada, lámina metálica soldada. Entonces acá podemos ver la relación que existe entre el coeficiente de descarga y el número de Reynolds. Entonces podemos decir que entre más crezca el número de Reynolds, el coeficiente de descarga tiende a 1. Simplemente esa deducción sale de este gráfico. Los valores del coeficiente de descarga dependen de el tipo de medidor de flujo, por ejemplo, una placa con orificio o un tubo de Venturi. B. El número de Reynolds. C. La razón de diámetro beta. Es decir, que el coeficiente de descarga esté en función al número de Reynolds y a beta para un medidor de flujo particular. Los datos del coeficiente de descarga se presentan no solo en forma de tabla, sino también como ecuaciones de regresión, las cuales son ideales para el uso de la computadora. La tabla 12.1 resume los datos para placas con orificio. Esta tabla se divide en tres partes. La parte A muestra la ecuación de Slots que expresa el coeficiente de descarga en términos del número de Reynolds y beta.
La ecuación incluye también los parámetros L1 y L2. Entonces, tenemos la ecuación de Slopes, que viene dada por la siguiente expresión. Como podemos ver, está en función del número de Reynolds y también de beta, y sobre todo de los parámetros L1 y L2. Nota: si L1 es mayor o igual a 0.4333, entonces nosotros podemos utilizar 0.0390 para el coeficiente de b a la cuarta por 1 menos b a la cuarta elevado a la menos 1. Simplemente esto es para reemplazar en la ecuación de Slopes. Entonces, como vemos la ecuación de Slopes, nos falta definir los parámetros L1 y L2. L1 es un número adimensional que indica la ubicación de la toma de presión aguas arriba con respecto a la cara de la placa y toma de valores de 0 para tomas de esquina, para tomas de brida y para tomas de D y D medios. Esas son las diferentes formas que puede tomar una placa con orificio. L2 es un número también adimensional que indica la ubicación de la toma de presión aguas abajo con respecto a la cara de la placa y toma de valores D o para tomas de esquina. Puede ser tomas de brida, igual, tomas de D y D medios, donde E representa el espesor de la placa del orificio, ¿no? Llamamos E acá, que es el espesor de la placa de orificio. Entonces, la parte B de la tabla consiste en que vamos a estudiar los diferentes valores de L1 y L2 anteriormente mencionados. Estos parámetros tienen valores diferentes para los tres tipos diferentes de derivaciones recomendados. Tenemos derivaciones de esquina, donde L1 y L2 van a ser igual a 0. Como vemos. También derivaciones de D y D medios, donde L va a ser igual a 1 y L2 va a ser igual a 0,47. Y de brida, donde L1 va a ser igual a L2 igual a 25.4 sobre D. La parte C resume las condiciones que debe cumplir el diámetro del estrangulamiento, el diámetro mayor, beta y el número de Reynolds si la ecuación de Slopes es válida. Las condiciones impuestas al número de Reynolds son especialmente complejas, ya que la escala permisible del número de Reynolds depende del valor de beta, que dijimos que era la relación entre el diámetro del estrangulamiento entre el diámetro mayor. Entonces, para validar, en la parte C de la tabla 12.1 tenemos derivaciones de esquina, derivaciones de brida y derivaciones de D y D medios, donde nos podemos dar cuenta que el número de Reynolds va a ser mayor o igual a 5000 y menor o igual a 10 a la 8 para una relación de beta que va de